Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal sudamericana y que en Ecuador todavía no logra salir de la oscurana, de la oscuridad. Hemos presenciado el día 24 de marzo las elecciones más corruptas del siglo XXI. En este momento todas las provincias están alborotadas porque hay reclamos, porque hasta han aparecido como ganadores personas muertas. Ya eso es inaudito. Este es el colmo de la situación. ¿Cómo se fraguó toda esta corrupción electoral? El primer paso fue crear un consejo de participación ciudadana a dedo, nombrado por el presidente. Él determinaba los nombres de 3 personas para cada cargo, de los 7 que tenían que formar, y de esos se escogía cuál iba a ser el miembro. ¿Y quién los escogía? La asamblea. Y en la asamblea, los miembros de Alianza País se dividen, eran la mayoría, quedan solo 25 fieles al programa de gobierno con el que habían triunfado, y los otros 50 se pasan a una línea en la que el programa de gobierno de la oposición, de la derecha, es el que se va a ejecutar. Y estos 50 se unen con toda la extrema derecha y la extrema izquierda del Ecuador, que tenían el antojo y buscaban el mecanismo de eliminar el denominado correísmo del Ecuador. Extirpar el correísmo era la consigna. Y para hacer esto, nombran un consejo de participación ciudadana en que lastimosamente tiene que participar una persona por la que yo siempre he mantenido un muy buen concepto, el coronel Luis Hernández, un amigo mío que ha estado en las calles conmigo, luchando contra el gobierno de Gutiérrez. Y él, junto con Trujillo y otros más, eligen los miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero antes de eso, se apropian del partido de Rafael Correa, Alianza País, y separan Alianza País de Rafael Correa. Prácticamente Rafael Correa es expulsado de su propio partido y ellos se ven obligados a tratar de hacer un nuevo partido y se les niega todas las posibilidades habidas y por haber, con pretextos ridículos. Cualquier pretexto valía para no aceptar, pero para aceptar a partidos que ya habían muerto, como el MPD, como el PRE, no había ninguna excusa. Estaba bienvenido. Pero para aceptar a las proposiciones como Revolución Ciudadana, no, porque Revolución Ciudadana es el nombre que también es el principio que también persigue el movimiento de Alianza País, que ahora está al mando de Lenín Moreno. Después, Revolución Alfarista, movimiento alfarista, no, porque Alfaro no tenía las mismas ideas que Rafael Correa. Y así buscaron. Por último, otro partido. Este partido tuvo 2 directivas, se las amarraron, desapareció, no consiguió nada tampoco. Y finalmente, logra Rafael Correa introducirse con un partido prestado, la lista 5, RC, el movimiento, y de esa manera logra participar, y solamente en el 30% de las provincias del Ecuador y en el 30% de las posibles nominaciones para cargos públicos de libre remoción, de libre elección popular, en todas las parroquias, cantones y provincias del Ecuador.
Una vez fraguado todo esto, esta treta, esta jugada, este Consejo Nacional Electoral ahora fragua la trampa dentro del mismo momento de las elecciones. Esta trampa ha sido denunciada por la Organización de Estados Americanos, que fue invitada a supervisar las elecciones y que, en conclusión, saca que las elecciones en Ecuador del año 2019 han sido manipuladas, irregulares, incorrectas. Con esa cosa debería ser un escándalo en los medios de comunicación, pero como correctamente Rafael Correa lo denuncia ante la televisión argentina en una entrevista realizada antes de ayer, los medios de comunicación se han vuelto el opio, la cocaína que adormece a nuestros pueblos. Estos medios de comunicación se encuentran en las manos de la burguesía, de la gente más rica de los países latinoamericanos. Y ellos son los que ahora gobiernan y colocan presidentes que estén de acuerdo a todos sus criterios. Y a su vez, estos medios de comunicación se encuentran con su sede en Washington, donde está la sede de de la prensa libre de América Latina, manejados desde Washington. Todo este proceso ya comenzó antes. Ustedes pueden imaginarse que el dueño del diario El Comercio fue embajador, este señor Mantilla, fue embajador en la época de Alfaro, en la época específicamente de el traidor de Alfaro, que fue Leonidas Plaza Gutiérrez. En la época de Gutiérrez fue el embajador de Ecuador en Estados Unidos. Y ahí ya consolidó la dependencia de su medio de comunicación, en ese momento el más poderoso, el que había logrado motivar a la población para que Eloy Alfaro fuera asesinado y luego quemado en el Parque del Ejido, el líder de nuestra revolución liberal. La revolución campesina, la primera y más importante revolución campesina que se dio en Ecuador en el siglo XX. En estas circunstancias se fragua unas elecciones que, como vuelvo y les repito, fui testigo ocular en Muisne de la compra de votos. Mucha gente me dice, ¿y por qué no subió videos? Porque fui robado el celular en el viaje. Como es típico, como está pasando, y es un hecho real, la policía ha reducido su personal y ha cambiado toda su ética. En el tiempo de Correa, la policía se organizó en unidades comunitarias. Y estas unidades comunitarias sí tenían la finalidad de proteger a la población. En el tiempo de Lenín Moreno se volvió a la policía que para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier denuncia, para hacer cualquier persecución, usted tiene que ir a pagarle para que le diga, señor, el fulano me robó el celular. Y si no tiene plata, ese rato no tiene la billetera, no llevó el billete, el policía no se va a mover. Y eso es lo que pasa con la policía de Atacames, específicamente. Y es así como no puedo presentarles videos a ustedes ni los testimonios de la gente de El Cabo San Francisco. Pero por supuesto, queda a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral averiguar con mi denuncia, hecha por este medio, para verificar si hubo o no hubo compra de votos y cuál fue el papel específico que cumplió el narcotráfico, los narcotraficantes en esta compra de votos en el Cantón Muisne. Como vuelvo a repetirles y nos queda en la memoria, en el Cantón Muisne hace 4 años fue electo un alcalde
y antes mismo de posesionarse fue asesinado. ¿Y quién lo asesinó? Su archienemigo, que era otro candidato. Y los dos habían estado vinculados con toda esa red de narcotráfico que después terminó siendo la red del Gerald, la red del cartel de Sinaloa y finalmente parte de la red del Huacho. En estas circunstancias vemos que en Pichincha desaparece, pero lo más increíble, se repite lo mismo que acusaban que había sido la causa del fraude electoral en las elecciones de Lenín Moreno. De la noche a la mañana se cortan las emisiones y la transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral. Hoy el CNT hace una demanda contra la empresa a la que el Consejo Nacional Electoral junto con CNT contrataron para que subiera los datos, porque curiosamente solamente a ellos les sucede un apagón y no suben los datos y no sube la información, y al final, cuando se cuentan los votos en Quito, resulta que el alcalde de Quito gana votos pero no tiene ni casi ningún concejal, y la que pierde, la segunda, tiene mayoría en el consejo pero ella pierde. ¡Qué novedad! ¡Qué curiosidad! ¡Qué asombro! Esto nos hace ver a qué punto hemos llegado en la corrupción electoral. Y tenemos entonces que plantearnos cuáles son los caminos que han cogido la corrupción electoral. Primero, hemos visto el robo en las urnas, que estoy diciendo, y se reconoce por la OEA. En segundo lugar, hemos visto el juego de los trolls y los fake news de manera descarada y sinvergüenza en estas elecciones, que fue lo que les llevó al triunfo a Bolsonaro, que le dio el triunfo al sí en el momento en que se hubo la consulta popular anterior, y que le dio el triunfo en Colombia a Duque, que le dio el triunfo a Donald Trump en los Estados Unidos. Con eso basta para mencionar que el Donald Trump utilizó fake news y trolls para desacreditar. Los trolls son invasión de los medios de internet, de sus Facebook, de sus redes, con noticias, con descréditos, noticias de descrédito, malas palabras, insultos, agresión, todo lo que sea. Eso hacen los troleros. Aquí, en este lugar donde yo trabajo, hubo unas personas que llegaron a pedirme que arrendara el local porque ellos iban a hacer una empresa de trolls y trabajar para hacer trolls para los candidatos electorales que se avecinaban en las próximas. Existen ya empresas destinadas a eso. Pero en segundo lugar, las fake news, que son las noticias falsas, que dicen que el tipo ha cometido tal cosa, que ha sido un violador, que ha sido un asesino. Todas esas noticias invadieron la red en estas elecciones. En segundo lugar, tenemos que para resolver el problema, las actas debían haber sido firmadas por cada un miembro de la mesa, y debían haber miembros que recogen las firmas, que supervisan y entregan a cada persona, y otros miembros especiales solo para el conteo. Pero todos los miembros tenían que haber firmado en las actas al reverso y luego entregar a cada uno de los votantes. Ese era un mecanismo para evitar que se falsificaran y que se añadieran. Y por último, entonces ahí venía el problema. Ustedes sí firmaron más actas de las que debían entregar, y entonces ustedes se van a la cárcel. Luego tenemos la vigilancia en sí. Esto nos pone en la necesidad de cambiar el sistema de votación. Hay que pensar seriamente en el voto no secreto, sino en el voto directo a través del teléfono, con todas las seguridades que tienen los sistemas, como por ejemplo de transferencia de dinero, que se hace a través de pagos electrónicos.
el mismo sistema puede funcionar para el voto. Y la siguiente cosa, que el voto realmente sea con nombres y apellidos, porque es la única forma de que el tipo pueda decir, ¿por qué me dicen que yo voté por fulano de tal si yo no voté? Y además, hasta para que los hijos le digan mañana, señor, papá, tú fuiste tan bruto que le diste el poder a ese estúpido que ahora nos gobierna. Muchas gracias.